Hola, ¿qué tal? Espero estés bien. Hoy voy a hablar de algo que está muy de actualidad y que aunque quizás en otros vídeos, bueno, pues se haya tocado el tema, pero quería reflexionar sobre ello y puntualizar algunos aspectos. Lo he titulado ¿Verdad y mentira, luz o oscuridad, estamos en guerra? Ahora mismo así como antes, cuando se decía guerra, ya se tenía claro de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, de un país contra otro, de un grupo contra otro peleándose y, bueno, pues queriendo dominar, inclusive matándose, ¿no? Hablábamos de físicamente y con armas. ¿Ahora de qué hablamos? En parte, sí, está ahí. Las guerras, las armas están. Pero la mayor guerra ahora mismo es esta a nivel global, a nivel mundial. ¿Es esta la mayor guerra que tenemos ahora? ¿O la mayor guerra no es desde un punto de vista ideológico o argumental, en el cual es más probable que las mentiras se hagan verdad, se quieran hacer verdad, y que las verdades se quieran o anular o negar o atacar o lo que es ahora más moderno? Filosofar sobre si la verdad existe o no existe. Que este es el mayor juego mental que podríamos enmarcar en un ámbito, mm, ¿cómo ponerlo? Maquiavélico, psicopático. No sabría muy bien en qué ámbito colocarlo, pero por ahí, me explico. Está claro que lo que es la verdad absoluta como un concepto universal en el que todo está enmarcado en una realidad única, eso no. Pero eso es lo único que no. Tampoco no que dentro de las circunstancias que se puedan dar, hay algo que es puramente objetivo, como ahora voy a poner casos. Y si algo es objetivo, no hay opción a disentir o ¿cómo se diría? Dar otras argumentaciones o generar polémicas acerca de ello. Si es objetivo, la palabra lo dice. Algo objetivo es algo que es así porque se ha comprobado, porque se ha milimétricamente estudiado, porque siempre es igual. Ya oigo la voz, hasta que deja de serlo, o no, porque habrá algunas cosas que pudieran entrar en ese ámbito, pero la mayoría de lo que digo que es objetivo, no. Y luego estaría la parte subjetiva, que ahí tendríamos como cada uno percibe eso que es objetivo. Por lo que esa subjetividad, que es como una persona puede percibir algo, anula, erradica, em, diríamos que cancela o lo objetivo. No. Pero claro, no hay mayor demagogia, o lo que es lo mismo, manipulación, que esto que os estoy diciendo. Y en ese juego estamos ahora. Nada se puede comprobar, nada es cierto, nada es real, nada, nada, de nada, de nada. Vamos, nada hasta conceptos tan básicos como lo que es un XX y un XY. No, 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 nada. Porque eso también es subjetivo porque se ha llamado así en un determinado momento de... ¿Vale?
Hay veces que con determinados aspectos es mejor no entrar en ellos porque no se va a llevar a llegar a ninguna parte. Vuelvo a la demagogia. La mayor demagogia es querer enrevesar las cosas para enredar la cabeza a las personas y de esta manera, jugando con ellas, llevarlas a tu terreno. Por eso no hay que entrar nunca en ese juego. Cuando vemos que se está entrando en ese juego, lo mejor que es, vale, tienes razón. Como se suele decir, a los tontos y a los locos hay que darles la razón. Yo lo de los tontos no hablo de alguien que tiene una deficiencia, alguien que tiene una alteración, alguien que tiene una enfermedad o alguien que no ha podido estudiar determinados aspectos. No, de eso no hablo. Cuando digo tonto, me estoy refiriendo a aquel que es la negación, por la negación, porque su ego no le permite no tener razón. A eso me refiero. Vale. Bien, entonces, ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué consideramos que por la relación que he hecho, la verdad no sería algo luminoso, algo, por tanto, visible, algo objetivo, algo que está ahí? Y la mentira no es algo oscuro, algo que se oculta, algo que se esconde, algo que sirve para manipular, arrastrar y engañar y llevar a las personas a tu terreno. Por lo tanto, entraría dentro de lo que es la oscuridad, de lo que podríamos llamar a alguien que vibra en esa frecuencia. Alguien que te está diciendo que sabe de algo que no sabe, que hace algo que no hace, que tiene estudios que no tiene, que yo qué sé, entrando en mi terreno, pues yo qué sé, que quita entidades, limpias, exorcismos y hace un montón de cosas que no las sabe hacer ni nada, o que habla mucho de ello, pero no tiene experiencia ninguna, por lo que hablar de algo de lo cual no tienes experiencia, lo único que habla es de ignorancia, porque para hablar de algo hay que haber experimentado sobre ello, si no, no tiene ningún sentido. O haber tenido, por lo menos, si no dedicarte a ello, por lo menos haber tenido algún contacto y desde ti mismo saber de lo que va la historia, no ser como un papagayo o un loro, al igual que, por ejemplo, la gente que sigue los textos bíblicos o coránicos o de cualquier otro ámbito, védicos, yo qué sé, de cualquier otro ámbito, que no hace más que repetir eso que está ahí escrito porque es palabra de Dios. Perdón, no, o sea, discernamos un poco, ¿no? Y comprobemos, no porque nuestra mente nos lo diga, demagogia, sí que muchas veces no es más que autoengaño, pero va ligado a la sombra y a la oscuridad, porque es el ego quien está lidiando por ahí y para nada acepta que estar equivocado. No, no, por favor, estamos en posesión de la verdad. Curioso que justamente esas personas que muchas veces son las que dicen lo de la verdad no existe, son los primeros en que abogan y hacen mucho hincapié de que ellos sí tienen esa capacidad de, ¿no? Es muy curioso cómo nos contradecimos muchas veces y es echarnos piedras a nuestro propio tejado, además, porque todos es cierto que nos podemos equivocar, todos es cierto que en un momento puntual de nuestra vida, ante las experiencias que hemos tenido hasta ese momento, hemos llegado a determinadas conclusiones, pero que luego con el paso de los años y habiendo experimentado más, nos damos cuenta de que nos faltaba información y por tanto, bueno, pues no todo estaba plenamente o no todo era plenamente como lo considerábamos y entonces ahí, bueno, pues añadimos más datos y añadimos, por tanto, más posibilidades de llegar a esa verdad objetiva. No pasa nada. Faltaban datos para completar la información. No era una opinión o una creencia, que eso sí entraría dentro de esa verdad objetiva. Es decir, yo lo veo así, yo creo que esto es así, yo lo percibo así. ¿Quiere decir que eso sea así? No, no. Eso no es una verdad objetiva, eso es como tú lo ves. Ahí sí que entraría esto, porque ahí entra el ámbito emocional y el ámbito
creencial, bueno, de creencia o de opinión. Y esto hace que muchas veces cuando decimos algo, la otra persona, como no escucha y solo interpreta desde su visión subjetiva, ahí sí, lo que el otro le dice, pues no se entera de nada. Si yo digo una cosa, pero el otro me lo está interpretando a su manera, está claro que esa cosa no va a llegar tal cual, por lo que no va a ser verídico, lo que el otro está interpretando, está recibiendo, cree saber. No, no, eso no es lo que yo he dicho. Y eso pasa así, y ahora muchísimo más que antes. Lo del teléfono roto, que se decía antes, ¿no? Esto es como el teléfono roto. Bueno, cada uno entiende como le da la gana, pero todo es porque no escuchamos y porque en el fondo no queremos saber la verdad o simplemente la verdad que el otro nos está transmitiendo, aunque sea la suya. Solo queremos la nuestra. Ego mal enfocado. Pues ese ego mal enfocado, perdona, es que te la pelo de mi gato. Ese ego mal enfocado es lo mismo que nos lleva a no aceptar que existe una verdad objetiva, porque eso es mucho más cómodo, porque así entramos en el maquiavelismo de la palabra y de la argumentación. Y ahí malo. ¿Cómo se describe lo que es la verdad, académicamente hablando? Pues es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Clave. Coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Ahí hay un ejemplo muy claro y que ha habido gente que me lo ha rebatido y sé que en algunos comentarios los que se consideren por encima de todo lo rebatirán. Cuando el sol está en lo alto o cuando el sol ya va saliendo, es de día. ¿Por qué? Porque hay luz en el cielo. Y cuando el sol se oculta, y podemos tener fase lunar o no, es de noche. ¿Por qué? Porque ya no hay sol y oscurece. Eso es una verdad objetiva. Es una afirmación que coincide con los hechos. Una realidad que afirma a lo que nos estamos refiriendo. Verdad objetiva. Es decir, la verdad existe. Cuando el sol está en lo alto es de día y cuando el sol se oculta es de noche. Ya. Es que es así como se ha llamado. Me importa tres narices. A todo hay que ponerle palabras. Cuando el sol está arriba y hay luz es de día y cuando está oculto y hay oscuridad es de noche. Claro. Yo cuando se empieza a elucubrar y a disertar sobre, de una manera muy filosófica, ¿no? Para imitar a los antiguos filósofos, que no tienen nada que ver con esto, pero bueno, es para imitarlos. Yo siempre digo, ¿será que tienen mucho tiempo libre? Porque cuando uno está muy ocupado, no pierde el tiempo en este tipo de... Porque se pierde mucha energía. ¿Y lleva a alguna parte? ¿O solo lleva a un enfrentamiento de egos? A ver quién tiene la razón y quién no. Ahí lo dejo. Cada uno que reflexione. A ver, alguien que habló mucho sobre el concepto este de que no hay verdad, solo interpretaciones, fue Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Y Nietzsche ya sabemos que su cabeza, bueno, pues tenía ciertas fracturas, ¿no? Esto lo dijo en fragmentos póstumos, en sus fragmentos póstumos dijo esta frase: "No hay verdad, solo interpretaciones". Claro, esto es lo que se ha utilizado, ¿no?, en determinados sectores, que luego lo ha copiado, pues, prácticamente todo el que siga esta línea, para decretar la muerte de la verdad e indicar que cada uno puede tener su propia interpretación, su propia verdad. Mm. Pero qué curioso que todos los que sabemos sumar, sabemos que 2 más 2 son 4, no 22, como dice esa sátira que anda por ahí, que es una sandez. No, no. 2 manzanas y 2 manzanas son 4 manzanas.
Precisamente las matemáticas es una de las ciencias que es más difícil de poderle meter en este juego maquiavélico de que la verdad no existe. Los números no engañan. Luego los números tienen su parte simbólica, ¿sí? Y si entramos en una numerología en la que tomamos esa parte simbólica y vibracional, podemos entrar en determinados juegos, pero no en lo que estamos hablando ahora, que es la realidad palpable y tangible. Por lo que 2 más 2 son 4, no son 22. Porque entonces necesitaríamos tener encima de la mesa 22 objetos. Y oye, si solo tengo 4, ¿y el resto dónde están? Mm, desaparecieron en mi mente fantasiosa, ¿no? Entonces, esta frase de Nietzsche, se dice que ha caído en su propia trampa interpretativa, ¿no? Porque es cierto que tiene su doblez, ¿no? Cuando afirma que hay interpretaciones, en realidad lo que no busca lo que no se busca es relativizar el concepto de verdad, sino que se dice que cuando algo sucede, cada uno encuentra su propia interpretación distinta de ese hecho. Como digo, en percepciones de realidades sí, ahí entraríamos que en esa verdad subjetiva. Pero en el hecho, no. El hecho es el que es. Está pasando un coche por delante de mí y del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Está pasando un coche. Luego a cada uno la interpretación de conduce bien, conduce mal, iba más deprisa, iba más despacio, el color estaba mejor pintado, peor pintado, todo eso ya son interpretaciones, porque van ligados ¿a qué? A gustos, percepciones, experiencias, sensaciones, estados de ánimo. Pero acaba de pasar un coche, es lo que hay. Por lo que no mezclemos todo, que es lo que se suele hacer, haciendo un verdadero barrizal del cual al final no se puede sacar ni por dónde empieza ni por dónde termina, ¿no? Alguien que apoyó esta teoría de Nietzsche fue el filósofo francés Michel Foucault. Él, lo que pasa es que él lo relacionaba, este concepto, con el poder, tener poder sobre el otro, ¿no? Y aquí entraría el concepto de posverdad y el concepto de demagogo o demagogia. Por lo tanto, plena manipulación. Entonces, para Foucault, el poder es la capacidad de instalar una propia interpretación como verdad general. Él no niega que haya una verdad, de hecho acepta que haya una verdad, pero lo que se instala, lo que se pretende instalar como verdad objetiva es una interpretación, y eso ya no es lo mismo. Y aquí entra el juego maquiavélico y manipulador. ¿Qué es lo que ahora se ha instalado? Bueno, ya lleva mucho tiempo, claro, porque esto no es de un día para otro, esto se va haciendo, pues como vuelvo a repetir y repetir 100 veces, la rana en la olla. Van calentando el agüita hasta que al final la rana se achicharra. Pues esta es la cuestión. Tener el poder de poder instalar la propia opinión o interpretación como una verdad absoluta, no siéndolo porque es una interpretación, que en algunos casos es una mentira fehaciente, vamos, tal cual. Esto lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer, pues anda que no lo estamos viendo, ¿no? En las redes sociales, en los youtubers, los influencers, o sea, no hace falta ser un político o ser un profesor o ser un empresario o ser uno de la élite, que también lo hacen. No, no, en las redes sociales ahora está a la orden del día, en los medios de comunicación, ya, vamos, comprados por, pero puede ser, como digo, el vecino de al lado, que comienza a meter un rumor en el barrio, ¿verdad? O en el edificio y se instala como verdad absoluta. Y a lo mejor, pues tiene que ver con que ese vecino hace tal cosa y luego no es verdad. Y todo el mundo, en vez de realmente atestiguar que el vecino hace tal cosa, ya directamente se lo cree.
Y la realidad es que esa persona, pues como digo, tiene mucho tiempo, mucha mala idea y no traga a ese vecino por lo que sea y le tiene que colocar el San Benito. Y que, bueno, es el que nos alerta de que ese vecino hace no sé qué. Pues los otros son peores todavía, porque el que ha soltado esa barbaridad lo hace con intención y tiene un propósito, y los demás, ¿por qué se lo creen? Y no intentan ver si es verdad o no. ¿Es que no razonamos? Nos tenemos que creer todo lo que nos cuentan. ¿Por qué? ¿Tenemos ya ese programa a nivel inconsciente de que nos tenemos que tragar todo lo que nos cuentan? ¿Que no tenemos derecho a tener opinión propia? ¿A experimentar si eso que nos cuentan es verdad o es mentira? Si es verdad que ese vecino ha hecho tal cosa o no lo ha hecho, o ha dicho tal cosa o no lo ha dicho, o ha criticado a tal persona o no, porque eso es verdad. Verdad, verdad. No es interpretación. Eso es verdad. Querer saber la verdad, no lo otro, que lo otro es la mentira. El querer saber la verdad quiere decir que nosotros vibramos con la luz. El acomodarnos en lo que nos cuentan sin querer saber si es verdad o no, implica que no estamos vibrando en la luz. No queremos saber la verdad de las cosas. Preferimos la comodidad de asumir que el otro lo que está diciendo, bueno, a lo mejor no, pero bueno, y si lo es, pues ya está. Perdón. O porque eso satisface pues nuestras necesidades o cubre determinados programas o yo qué sé. Pues eso no es vibrar en la luz, eso es vibrar en la oscuridad. Así que este concepto de que una falsedad se instala como una verdad absoluta se llama posverdad. Ahora que estamos con todas las palabritas, a todo hay que ponerle palabritas raras, ¿no? Antes se llamaba mentira, bueno, pues ahora es posverdad. Buah, es una mentira en toda regla. O bueno, puede ser como el presidente que tenemos aquí en España. He cambiado de opinión. No, en realidad estás mintiendo. Así de fácil. O sea, si hoy dices una cosa o ahora y dentro de 10 minutos dices otra, chiquillo, a ver, estás mintiendo. Mientes antes o mientes ahora, pero en algún momento estás mintiendo. No es un cambio de opinión. Porque para cambiar de opinión tú tienes que haber tenido un recorrido de experimentar que eso que dijiste es falso. Y para eso se necesita tiempo. Y entonces reconocer que aquello que dijiste o que creías que era así no es verdad, es falso. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Y entonces me he dado cuenta de que no era verdad y ahora sí que, una vez experimentado, una vez visto que eso no era así, entonces reconozco que estaba en un error y ahora, bueno, pues cuento lo que realmente es. Así que quien instala este concepto de posverdad, que en realidad es una distorsión deliberada, o sea, con intención, una distorsión de una realidad. ¿Para qué? Claramente, para manipular las creencias y las emociones. De esta manera se influye en esa persona a través de la emoción, porque ahora es lo que rige manipulación emocional, para influir en la opinión pública y para influir en los actos. Ahora todo el que no sigue los programas instaurados, ¿no?, por los determinados ideologías políticas, pues ya sabemos, negacionistas, ultraderechistas, fascistas. Claro, si nos dicen ultraderechistas ya sabemos de dónde viene este programa, ¿no? En fin, qué pena. Porque tampoco es cierto que esas ideologías, bueno, sí, la extrema sí, es cierto, pero la más conservadora no, que tuviera que ver con este juego mental. Pero la extrema sí, siempre ha jugado y siempre ha manipulado las mentes de la gente. Por lo que yo a esto que se llaman ahora lo de posverdad y este juego maquiavélico es a lo que yo llamo, que es a lo que yo estoy diciendo siempre, ¿no?, que es entrar como en un mundo paranoide de mentes, en un estado paranoide y que, pues
A quien le guste eso, pues vale. Quien le guste vivir en los mundos de Yuppie o en Alicia en el País de las Maravillas, pues está perfecto, ¿no? Cuento que, por cierto, para mí es totalmente de ultratumba, perdón, no, de bajo astral, pero hay gente que le gusta. Entonces, bueno, aquí entraríamos también en el concepto, como he dicho, de demagogia, ¿no? Los demagogos, que son los maestros de esta posverdad, grandes demagogos. Son todos los que instauran esas opiniones, esas creencias, esas mentiras o posverdades como realidades, ¿no? Entonces, y esto lo encontramos también en cualquier ámbito. No le pongo político, no porque es en cualquier ámbito. Porque ¿qué utilizan? Pues utilizan las pasiones, los prejuicios, los miedos, las esperanzas, el, el querer estar apoyado, el querer triunfar, el querer ser conocido, popular, famoso. Y todo esto, pues, mediante una retórica compleja, como yo digo, de dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir, de jugar con las palabras, haciendo luz de gas, que está muy de moda también, ¿no? Y desinformar, por supuesto, pero claro, los que desinforman no son a los que nos llaman desinformadores, sino esos que dicen que van a montar ministerios de la verdad, ¿no? Porque ellos son los que tienen la verdad. ¡Wow! Ahí sí que estaríamos hablando de posverdad, es decir, de pura demagogia, en el que, bueno, pues todo lo que no construye, sino que destruye y va en pos de destruir a la humanidad, ahí están tomando fuerza, ¿no? Y luego hay una palabra que buscando un poco datos sobre el tema me ha surgido y que me ha gustado mucho, que no la conocía, ¿no? Que se llama agnotología. Agnotología, que es el estudio de la ignorancia o duda culturalmente inducida, particularmente la publicación de datos científicos erróneos o engañosos. Y aquí cuidado, no estoy hablando de los verdaderos estudios, como por ejemplo todos los que han sacado tanta información sobre el tema del pinchazo y todo lo demás, las burradas que se han hecho, que tengo información para aburrir, pero claro, a ver dónde la pongo para que no me sea vetado. Es muy difícil, tendría que entrar en una plataforma de estas que están cubiertas y que no me quitarían el vídeo aquí en YouTube, que es un gran censor de aquello que no está políticamente correcto, ¿verdad? Pero eso se llama la agnotolia, el estudio de la ignorancia o duda culturalmente inducida. Y todos como borreguitos con la cabeza agachada tragando ese tipo de connotaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántos científicos, médicos, personas estudiosas, investigadores verdaderos los han apartado, los han quitado? Inclusive, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, que lo envenenaron con mercurio y que justamente estaba dentro de un grupo de estudiosos de lo que estaban haciendo en esos años que acaban, que hace nada, han pasado, ¿verdad? Pues llegaron a eso. Y luego, por supuesto, toda la propaganda política, social y de cualquier índole, ¿no? Para ser usado como argumentos como muy racionales y muy auténticos. Esto no es verdad, pero esto lo quieren pasar por verdad. Y luego hablan de que la verdad son los mismos que dicen que la verdad no existe. No existe nuestra verdad. ¿Tu verdad? ¿Cuál es la que no existe? Es una palabra que da tanto miedo, igual que libertad. Son dos palabras que dan tanto miedo que es mejor erradicarlas del vocabulario, sacarlas fuera. Bueno, hay otra, pero esa la voy a dejar para otro vídeo. Entonces, ¿qué sería realmente demagogia? Pues pretender decir que no existe la verdad y que todo es dependiendo del ojo con el que se mire. Eso sí es ser un demagogo nato, manipulador, y que por supuesto está en esa oscuridad que es la que está dominando, que entró muy sutil pero que ahora está dominando en prácticamente todos los
desde los más altos a los más cercanos, porque en las redes y en los medios de comunicación está dominando. Todo lo que entre dentro de la paranoia, uy, paranoia, bueno, sí, paranoia también, pero maquiavelismo y todo este movimiento, está claro que es oscuridad pura y dura. Claro, como pasa siempre, para convencer a alguien tienen que poner un puntito de verdad, para que la gente se quede con ese puntito de verdad, conocido y experimentado y ratificado, pero rodeado de un gran halo de falsedad. Y ahí está el juego. Goebbels ya lo explicó muy bien. Ahí están en sus principios para saber cómo arrastrar a las masas, que ya lo hablé hace tiempo. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo. A ver si podemos jugar con este tipo de conceptos. Un accidente. Un accidente en el que, en una calle de una ciudad cualquiera, un autobús alcanza a un coche, el coche está parado en un semáforo porque el semáforo está en rojo, pero al autobús le fallan los frenos y arrasa con el coche. En el accidente, el conductor del coche pues se le provoca, por ejemplo, un latigazo cervical, al acompañante, al copiloto, un traumatismo torácico por el cinturón, ¿no? Que le da un tirón. Eh, bueno, esa es la situación. A los del autobús, a los que estaban de pie, pues ha podido haber algunas caídas, pero no ha habido nada relevante. Alguna contusión sin importancia. Aquí, ¿qué es verdad y qué no es verdad? O sea, la verdad objetiva es que ha habido un accidente, ¿no? ¿O tampoco? No, depende de cómo se vea, puede ser que, claro, ese coche, al ver que venía el autobús por detrás y que venía sin frenos, tenía que haber acelerado. Eso es tu percepción, perdona, ahí sí que es tu percepción, es tu opinión. Verdad objetiva, el coche estaba parado en el semáforo, estaba en rojo, el autobús perdió el freno y se lo tragó y provocó esos accidentes. No es que el conductor y el copiloto tengan la percepción, la sensación de que: "Ay, yo creo que me ha dado un latigazo cervical, porque es que me duele el cuello". No, a ver, que está ratificado que ha tenido un latigazo cervical. No, pero es que se llama latigazo cervical, pero en realidad puede que sea mira, vamos a ver, vete a un psiquiatra, porque eso es lo que necesitas. O ocupar tu tiempo en algo de aquí, de la ahora, que sea útil, aunque sea hacer punto, por favor, porque esa cabeza es peligrosa. ¿Qué sería únicamente? Y luego, por supuesto, el coche tendrá determinados daños, o tampoco. El autobús puede también tener daños, o tampoco, o son percepciones. O sea, a lo mejor son percepciones. Al empujón se ha saltado el semáforo, no puede ser que es una percepción. No, no se lo ha saltado. Sencillamente el semáforo se movió de sitio. Pero ¿cuáles serían las verdades subjetivas? Y aquí sí, las opiniones de los testigos. ¿Por qué? Porque los testigos pueden haber visto una parte, no ha visto todo, tanto los del autobús como los que estuvieran en la calle. Pueden unos decir, no, pero es que el conductor no le vimos que pisara el freno, cuando el pobre hombre estuvo ahí apretando el freno y no hubo manera porque no tenía freno. Claro, ya los listos, no, no, no apretó el freno, por eso se tragó al coche, perdón, ¿lo has visto? ¿O te lo has imaginado? Eso ya no es ni siquiera una verdad subjetiva, eso es una mentira como un camión. ¿Por qué? Porque esa persona ni siquiera se ha fijado si ese pobre conductor del autobús estaba pisando el freno. ¿Os dais cuenta de la manipulación mental? ¿De que la mente es el mayor enemigo del hombre? Cuando no se controla y cuando no se está centrado y cuando no hay un buen equilibrio entre hemisferio izquierdo y derecho, cuando uno no está en el aquí y en el ahora, cuando uno no está en lo que está haciendo y se deja de tanta interpretación y de tanta elucubración y de tanto darle a otras opciones 2 más 2 22. Pues esto es lo que hay. Y podría poner mogollón de ejemplos de este tipo. Para darnos cuenta de que sí, hay una parte que es subjetiva en el concepto de verdad, pero hay una parte que es puramente objetiva, porque ratifica lo experimentado, lo visto, lo que realmente ha ocurrido ahí. Y cuando digo visto no es imaginado, es visto,
Cuando el sol sale es de día porque hay luz, cuando el sol se oculta es de noche porque no hay luz. Del sol, aunque haya luz de la luna, que ya sabemos que la luz de la luna refleja la luz del sol. Pero, a ver. Por ejemplo, los ritmos circadianos que tenemos nosotros, en esos ritmos circadianos, nuestra biología, nuestro cuerpo, sigue eso, unos ritmos biológicos, para los cuales necesita periodos de sueño y periodos de vigilia, o estar despiertos. Y dentro de esos periodos de sueño y de vigilia, necesita que el periodo de sueño coincida con cuando el sol se esconde, o sea, se va, o sea, de noche. Y los periodos de vigilia cuando el sol se levanta, o sea, de día. Y esto no es argumentativo y no se puede pretender acomodar. Estos son ciclos o ritmos de nuestra biología, comprobados. Comprobado que nuestra glándula pineal solamente, bueno, es fotosensible, vale. Para producir determinados neurotransmisores necesita cierta luz, pero para la melatonina no. Y diréis, bueno, pero puedes dormir de día, cierras todo, no hay luz en casa, está todo a oscuras, pero nuestros ritmos biológicos sí saben perfectamente que el sol está arriba y que estamos yendo en contra de los ritmos circadianos biológicos. Por lo que esos sueños, ese sueño que hacen las personas, por ejemplo, que trabajan de noche, nunca va a ser tan reparador como cuando dormimos de día. Perdón, como cuando dormimos de noche. Y eso yo lo ratifico porque yo he estado un tiempo durmiendo de día, porque trabajaba de noche, cuidando personas, cuidando enfermos y ancianos. Y además se ha comprobado que, por ejemplo, la glándula pineal, que era lo que iba a decir antes, cuando, igual que el hígado, cuando tienen sus momentos, en el caso de la glándula pineal, para producir melatonina y en el caso del hígado para depurar el organismo, necesita que sea de noche. Es decir, cuando estamos durmiendo y no en otro momento. En caso de la glándula pineal, su periodo de mayor acción es de 3 de la madrugada a 5 de la madrugada. ¿Por qué pensáis que cuando vamos a países que cambian los horarios existe el jet lag? ¿Por antojo? ¿O porque nuestros ritmos circadianos de repente se vuelven locos porque los días y las noches no coinciden a lo que antes eran? Y ya no solo días y noches, sino los ciclos de las horas. Hay personas que les afecta muchísimo. Y les afecta más cuando vamos hacia las zonas donde hay que adelantar horario, más que cuando hay que retrasar horario. Eso es algo comprobado, eso es una verdad como la copa un pino, vamos. Y a la gente que no le afecta es porque durante el trayecto duermen mucho. O si no les afecta a nivel de sueño y a niveles como más llamativos, les afecta de alguna otra manera. Analizando su comportamiento se vería, puede ser inclusive en el estado de ánimo. Pero claro, el que quiera que su ego domine siempre dirá que a él no le afecta. Hay que estudiarlo mejor. Por lo tanto, ¿la verdad objetiva existe? Sí, claro que existe. Y quien lo niega es ese demagogo que solamente quiere manipular y que parece mentira que en determinadas líneas filosóficas también se utilice esto. Y entonces se entra en la otra parte, que es lo que quería hablar yo, que es la mentira. Por eso esto es una guerra. La guerra de a ver quién tiene la verdad. Es que es absurdo entrar en ese juego, como digo, de demagogos y de maquiavelos. Porque la mentira, como bueno, ya he dicho, ¿no? Es la negación de la verdad, pero es una expresión o una manifestación contraria
a lo que se sabe, a lo que se piensa o a lo que se siente. Claro. Lo puedes hacer intencionadamente o no. Quiero decir, puedes creer que eso que tú piensas, que tú crees, que tú sientes, es la única verdad, aunque esté lo más alejado de la verdad. Pero tú lo puedes creer así, que de esto ahora hay mucho, ¿cierto? Y es más difícil hacerles darse cuenta que están equivocados que dejarles creer que sigan pensando eso. Mira, casi mejor, porque esto no es un pugilato. Los que más entran en el pugilato son precisamente los que mienten. Son los demagogos, los maquiavélicos, los que hacen luz de gas, los que necesitan programar al otro y los que necesitan, aunque estén creyendo en una mentira y se lo estás diciendo, no son capaces de salir de ahí. ¿Por qué? Porque se les viene abajo su mundo, porque no son capaces de poder mirar para otro sitio, porque para eso tendrían que negarse a sí mismos de todos los años que han estado creyendo en eso. Y eso se llama ego, mal enfocado, muy mal enfocado. Y se hace muchísimo daño, que es lo peor. Pero allá cada uno. Por eso digo que en ese lado están los que verdaderamente están, venga a pelear y venga a buscar las maneras y venga a seguir, a ver de qué manera truculentamente puedo manipular, puedo hacer, puedo mataros si queréis, pero claro, ¿cuál es el problema que tenemos los que no entramos en ese juego? Que nos tenemos que tragar todos los venenos, todos los insultos, todas las burradas, todas no sé cómo llamarlo ya, ah, desviaciones de esas mentes. ¿Y qué entras? ¿En un pugilato? Ay, pues no, mira, que se estampen solos. Esto no es un tema de, es que yo tengo que tener la razón, mira, no, a lo que te dé la gana. No es como el chiste este de que yo, ¿cómo empecé? ¿Cómo era? No, o sea, lo importante no es siempre tener la razón, ¿no? Lo importante es argumentar las cosas, tener un diálogo, pero no querer imponer la razón, ¿no? Entonces el otro que está hablando con él le dice, pues yo no estoy de acuerdo. Y este dice, vale, pues tienes razón. ¿Para qué voy a pelear contigo? Es que no tiene sentido. Si tú lo que quieres es tener la razón. Pero el problema es que, teniendo esa actitud, tú no respetas nada ni a nadie. Solo insultas. Porque tu mentira es la única que tiene que prevalecer como verdad. Y aunque fuera una media verdad, tampoco tienes derecho a imponerla. Porque todo lo que se impone ya no entra en la luz. Es oscuridad pura y dura. Si tú me impones una forma de hablar, porque para ti es lo políticamente correcto, si tú me lo impones, eso es una oscuridad, es una manipulación pura y dura. Si tú me dices que esta es la manera de que hay que vivir y esto es lo que hay que hacer, eso es una manipulación. Y a mí no me da la gana, ni de entrar por ahí, ni de entrar por ahí, ni de entrar por ahí. ¿Por qué? Porque me lo estás imponiendo. Y por tanto no tiene sentido. Lo que ahora se llama ecologismo, que no lo es. Por eso hay algunos que dicen ecologetas y estoy totalmente de acuerdo, porque hay una jeta increíble. Todos estos grupitos que se creen que están. ¿Qué están haciendo? Destruyendo el planeta. Destruyendo el planeta. Destruyendo el clima. Destruyendo a la sociedad. Destruyendo el alimento. Porque lo que quieren es destruir a la humanidad. ¿Y cuánta gente se lo está creyendo? Cocidos en la olla. En fin. Por lo tanto, ahora, ¿qué pasa? Que una mentira precisa de que haya determinados sectores u operadores mentales que lo instauren, ¿no? Y determinadas circunstancias. Uno, que la persona tenga decisión de mentir o que su creencia desenfocada, como es su creencia, la quieran imponer.
Por otro lado, puede ser, necesitan también ocultar la verdad o negar, vetar, censurar otras opiniones, que es lo que se está haciendo, ¿no? Elaborar, por supuesto, de una manera muy bien hecha esa mentira, en el que lo aderezan con poquitos trocitos de verdad para que sea creíble, pero hay que elaborarla muy bien. Y por supuesto tienen que observar a quién dirigirlo, a qué tipo de persona puede ser el mejor receptor de esa creencia. Pues en el tema del ecologismo, a los que les guste la protección del planeta. Ahí se lo han colado, pero directamente. Con el tema de la alimentación, pues ya sabemos en qué grupo se los ha colado directamente. Con el tema de los animales, pues ya está, también se lo han colado directamente. Con el tema de otros conceptos religiosos, políticos, sociales, ideológicos, formas de vida, formas de sentirse, se lo han colado directamente y se lo están creyendo. Y están siendo marionetas en sus manos y no se están dando ni cuenta. En el momento en que esos cables se corten y caigan al suelo, el dolor va a ser horroroso. Y a ver quién los levanta. A ver. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos expresamos conforme a lo que hemos experimentado, a lo que sabemos, por tanto, a lo que sentimos y pensamos, y que estén en sintonía, que no sea una creencia, sino una realidad palpable, pues está claro que no faltamos a la verdad. Aunque quizás haya partes que sean, pues dependiendo de la experiencia. Por ejemplo, hay hermanos para los que uno, su padre o su madre, ha sido un demonio y el otro no. Pero si es el mismo padre o madre. Pero ahí está, cómo lo vivió, ¿no? Es que puede que para uno de esos hermanos ese padre o esa madre sea buenísimo y para el otro sea un bicho. Es su experiencia, pero ninguno de los dos mienten. Porque para uno fue bueno ese padre o esa madre y para el otro no. ¿Ese padre o esa madre son buenos o son malos? Diréis, hombre, para uno bueno y para otro malo. ¿Se puede ser un padre o una madre bueno para un hijo y malo para otro? ¿Cómo llamaríamos a ese padre o a esa madre? Yo bueno no lo llamaría. Eso lo tengo claro. Interesado, habría que ver qué es lo que le lleva a ser con uno bueno. Porque su naturaleza no es la de ser bueno, es la de ser malo. Porque si no, un hijo, tú no puedes ser malo con un hijo. El hijo te tiene que haber hecho algo, pues como querer matarte, vamos. Si no, no. O robarte, o forzarte, o pegarte, lo que sea. Ahí tú tienes todo el derecho a defenderte y poder apartar a ese hijo de tu vida, sí o qué. Bueno, para que llegue a ese punto ha tenido que hacer cosas previas, ¿eh? Y permitirle cosas previas, si no tampoco. Pero bueno, vamos al hecho. Pero si no es así, la naturaleza de ese padre o de esa madre no es ser bueno, es ser malo. Porque además, ¿qué hace con esa actitud? Enfrenta a los hermanos, por lo que ya la intención no es buena. Es yo aparto este hijo de mi vida y solo quiero a este. Eso de bueno no tiene nada. Por lo que la naturaleza de ese padre o de esa madre es la maldad, no es la bondad. Pero desde la visión del niño, por supuesto, al que le ha tratado mal es malo y al que le ha tratado bien es bueno. Sin que el que le haya tratado mal, como digo, le haya pegado, forzado, robado o hecho de todo lo más horroroso del mundo. Que entonces tendría razón para decir, mira, quítate de en medio. ¿Entiendes? ¿Entendéis? Si no es así, no. Entonces aquí ninguno de los dos mentiría. Pero entender la diferencia, por favor. Es que no tiene nada que ver. Igualmente, hay veces que podemos fingir, que sería este caso, ¿no? Fingir comportamientos. El fingir es mentira. Fingir que se quiere a alguien cuando no se quiere. Pero también se puede fingir que tienes manía a alguien cuando no lo tienes.
Diréis, qué cosa más rara. Sí, raro es, pero conozco a gente. Pues por una sensación o una necesidad de llamar la atención, una necesidad de ser relevante, de ser, no sé, de ser único en la vida del otro. No sé, hay muchas la psique humana es muy complicada, ¿verdad? Entonces, pero en cualquier caso sería mentir. Aparentar que somos como muy dignos, como muy claros, como muy auténticos, y luego no. Eludir responsabilidades, pero luego decir que nos han eludido, que es que teníamos muchas cosas por otro lado. No sé, hay muchas maneras de poder llegar a la mentira. Y dentro de la mentira hay lo que llamaríamos una mentira piadosa, que de eso hablé ya en otro vídeo. Mentira piadosa, mentira oficiosa y mentira, engaño. La mentira piadosa se hace para no disgustar al otro y porque nos da lástima el que esa persona pueda sufrir. Y ahí podemos hacer una mentira piadosa que se llama, hombre, sigue siendo una mentira, pero no es para hacer daño, es para evitar un daño. Y si es para evitar un daño, se podría considerar lícito, ¿no? Porque es para eso, evitar males mayores. Luego estaría la que se llama oficiosa, que es, bueno, yo miento no para producir daño a nadie, sino para obtener un beneficio, ¿no? Pues yo qué sé, quiero conseguir en una relación, quiero conseguir una persona, pero entiendo que si a lo mejor le digo que no tengo trabajo, pues no me va a querer, pues le digo que tengo trabajo. Es algo como más intrascendente, no tiene por qué producir daño al otro, pero me interesa, por interés. Y luego tendríamos la que causa daño. Pues, por ejemplo, la que os he dicho del vecino. Es que ese vecino ha hecho y ha dicho tal y cual, y luego es mentira. Veneno puro y duro. ¿Vale? Entonces, claro. Entonces, mentir es algo banal. No, no. Mentir no es algo banal. Mentir es algo muy grave. Pero es que además, fijaros que a nivel cerebral, a nivel biológico, también tiene una parte clara. Cualquier persona no es de mentir, ¿eh? Hay algunos que son mentirosos, empedernidos, ¿no? Enfermizos, que es que si no mienten parece que no viven, y otros que con la mentira lidiamos mal. Y a mí me fastidia tanto porque yo tenía personas en mi entorno que han sido muy mentirosas, desde mi padre, que fue el primero, hasta luego otros, y ¿queréis decir que yo no he mentido nunca? No, a ver, todos hemos mentido en algo, pero no para hacer daño, muchas veces para encubrirnos, pues lo típico, ¿no? De que llego tarde porque he perdido el autobús. No, no había perdido el autobús, es que estaba yo con mi pareja de entonces, o ligue que tuviese, y no me apetecía dejarle. Cosas así, pero cosas graves. ¿Para hacer daño de verdad? No, no tiene sentido. Si al primero que nos engañamos es a nosotros. Y cuando vivimos con personas mentirosas, vivimos o estamos en un entorno de gente mentirosa, llegas a, bueno, tienes los dos extremos. O te vuelves mentiroso porque te dejas arrastrar porque al fin de cuentas, bueno, vale. O si realmente eres una persona centrada y coherente, aborreces ese tipo de actitud. Porque además no lleva a ninguna parte y porque además las personas mentirosas son las más cobardes que existen. Los mentirosos son los más cobardes que existen. Aun los que van con intereses y por manipular al entorno siguen siendo unos cobardes. ¿Por qué? Porque desde la verdad y desde la autenticidad y desde sí mismos no valdrían un duro. Si no entran en esa manipulación, no pueden conseguir nada, por lo que son unos cobardes. Muy cobardes. Pero cuando uno miente, hay varias áreas del cerebro que interactúan. ¿Vale? No es así, ya está, ¿no? Cada mentira pues tiene sus tipos, lógicamente, puede estar más elaboradas, menos elaboradas y tienen unas bases neurológicas que se activan en esos momentos, ¿no? A ver, podríamos decir que hay mentiras espontáneas, mentiras elaboradas y luego mentiras y verdades así mezcladas. En las mentiras espontáneas parece estimularse una parte del lóbulo frontal, ¿vale?
El lóbulo frontal que está relacionado con el funcionamiento de la memoria. Bueno, pues eso se estimula. En las mentiras elaboradas parece estimularse otra parte más relacionada con la memoria episódica, es decir, con la biográfica, con la memoria a largo plazo. Se estimula. Y por tanto hay diferentes redes neuronales implicadas en ambos casos, que son distintas a lo que ocurre cuando se dice la verdad. Por lo que cuando se dice la verdad se estimulan unas partes del cerebro y cuando se miente otras. Por lo que no es de antojo, es biológico. O sea, que eso de que la verdad no existe, perdón, cuando la biología se estimula, se activa y se interactúa, aquí dejémonos ya de juegos mentales, ¿vale? Lo que he dicho, la verdad absoluta y total, pues no somos omniscientes. Pero en cada momento, casos como los que os he puesto, son verdades auténticas y están ahí, no hay vuelta de hoja, y no hay que darle más bola, ni perder más tiempo. Entonces, explicándolo un poquito más, en esas mentiras espontáneas se involucra la corteza cingular anterior. Facilita esto la supresión de lo que hubiera sido la respuesta verdadera. O sea, esto lo estoy leyendo porque lo he tenido que copiar porque yo no me lo sé claramente, tan claramente, ¿vale? Es más rica en detalles, se basa en imágenes visuales o sentimientos codificados en diversas partes del cerebro. Esa es la mentira espontánea. Es como más creativa. De repente, ¡pum!, surge la idea. La mentira elaborada o ensayada se activa más la corteza frontal anterior derecha, involucrada en la memoria episódica. Y luego, mentira y verdad, es decir, andar ahí, que miento, que no miento, involucran diversos tipos de trabajo neurocognitivo. Mentir implica un procesamiento más profundo que decir la verdad. El mentir se pone en marcha diversos procesos cognitivos con su representación cerebral, toma de decisiones, implicación emocional, positiva o negativa y memoria. Así que no es un acto intrascendente. Así que los mentirosos, aparte de cobardes, son inseguros, son egoístas, irresponsables, inmaduros o todo a la vez. Pueden tener algunas cosas o pueden tenerlo todo. La mentira es tan dañina para quien la recibe como para quien recurre a ella. Porque aquí en España se dice que es más fácil coger a un mentiroso que a un cojo. Y es cierto. Al final le pillas. Otra cosa es que la persona a la que se les vuelca esas cosas no quieran saber la verdad, como he dicho, o no nos interese, o si es que tu pareja te engaña, prefieres no enterarte, cerrar los ojos y así no, el corazón no siente, ¿no? Pero es que no es la solución. Luego no culpes al otro, es que tú no lo has querido ver, porque esa es la otra parte. Claro, es que me han estado mintiendo, me se está engañando, no, y tú que no has querido verlo, ni has querido dudar, ni has querido cuestionar nada. También se ha dicho que en el mundo del derecho y de la política parece ser un instrumento de trabajo, ¿cierto? ¿No? Esto es un paradigma que está ahí y que es verdad que en la actualidad parece como que la mentira, los bulos, curiosamente quien acusa de decir bulos son los que echan los bulos. Aquí en España, como he dicho, el gobierno quiere poner el Ministerio de la Verdad. El gobierno que es quien más bulos, bueno, el gobierno y todos los que lo secundan, más bulos, más mentiras y más burradas y barbaridades están haciendo hasta destruir nuestro país, pero son los que acusan a los que no estamos de acuerdo con eso, sin ideología política, a los que no estamos de acuerdo con sus preceptos, de que somos los que ponemos los bulos. O cuando en estos tiempos pasados, ¿no? Con el tema del pinchacito, el negacionismo, ¿verdad? También andaba en la misma línea. Pues justamente los que más acusan son los que más mienten. De esta manera ellos encubren que son mentirosos, acusándote a ti de que mientes, dándole la vuelta a la tortilla.
Si tú no tienes las ideas muy claras y la mente muy centrada, claro que te confunden, claro que al final no sabes si vas o vienes, porque sus mentes son muy maquiavélicas, son muy sibilinas, son muy psicopáticas y narcisistas. Veros también el vídeo del empático oscuro. Así es que esta mentira es como un mecanismo de defensa que desarrolla nuestro cerebro y que entra en acción pues, cuando nos vemos amenazados. Ese amenazado no tiene por qué ser estar en peligro, sencillamente porque no consigo lo que quiero. Ya está, puro ego. No consigo lo que quiero, no convenzo, pues ya está dentro de la mentira. No tengo suficientes seguidores, pues miento. No tengo suficientes likes, pues miento. Me quiero hacer un youtuber o me quiero hacer un influencer. Ay, cualquier cosa. Cualquier cosa. No voy a poner ejemplos, pues venía una gracia, pero lo voy a dejar. Cualquier cosa, pues ya está, lo he conseguido. Entonces, de esta manera evito la verdad. ¿Para qué? Para ocultar mi verdadera intención, el que no tengo ni idea de las cosas, el que no he leído nada al respecto, el que por supuesto de investigar y de experimentar eso, nada, ni idea. Y claro, bueno, pues ya está, pero quedó muy bien. ¿Por qué? Porque soy un gran vendedor. Entonces, todo el que es un gran mentiroso y que triunfa es porque además es un gran vendedor de sí mismo, de sus preceptos, de sus ideas, de lo que sea. La mentira sí que forma parte de la psicopatología. ¿Vale? Y de hecho, es uno de los criterios de diagnóstico en el trastorno de la personalidad antisocial, el engaño. El que miente repetidamente y también en el trastorno de la personalidad narcisista. Por eso os lo he estado diciendo todo el rato. Así que bueno, aquí os lo dejo y por tanto está claro que todas estas líneas que entran en lo que sería esa mentira o ese juego maquiavélico de que la verdad no existe, están siendo marionetas y siendo manipulados para arrastrar a las masas, ¿a dónde? A la oscuridad. Y eso es lo que se está ahora trabajando. Ahora mismo tenemos una guerra de luz y oscuridad. La verdad no existe quiere decir que la luz no existe. Depende de cómo lo veas. ¿Qué existe? ¿Solo la oscuridad? Ahí lo dejo. Hasta la próxima y bueno, pues reflexionad en lo que consideréis oportuno. Hasta pronto.